Muy bien, buenos días y bienvenidas Elisa, y Verónica. Ellas hoy van a estar compartiendo acerca de facilitadores y barreras para la educación inclusiva por estudiantes de magisterio en sus prácticas preprofesionales. Elisa Piani es licenciada en educación, egresada de UDELAR, docente de la especialidad de química, docente de educación secundaria y docente educadora, orientadora educacional en el Consejo de Formación en Educación, docente de pedagogía del Centro de Desarrollo, del Centro de Docencia, Investigación e Información en Aprendizaje. Cuenta con investigaciones en evaluación y coenseñanza del Fondo de Sectorial en Educación, modalidad investigación desde la perspectiva de los educadores sobre sus prácticas educativas, convocatoria de ANI, de ANEP y de INED, y actualmente están trabajando en la investigación Facilitadores y Barreras para la Educación Inclusiva, identificados por los estudiantes de cuarto año de maestro en educación primaria de los institutos normales de Montevideo en sus prácticas preprofesionales. Verónica Pou es magíster en psicología clínica de la Facultad de Psicología de la UDELAR, licenciada en psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Es maestra de educación primaria en ANEP, se desempeña desde 1994 hasta la actualidad y desde el año 2013 es maestra de apoyo, que es un cargo dependiente de educación especial. Es DOE de los Institutos Normales de Montevideo y se encuentra trabajando junto a Elisa en la investigación Facilitadores y Barreras para la Educación Inclusiva, identificado por los estudiantes de cuarto año. Bueno, bienvenidas y adelante. Bueno, muchas gracias por aceptar esta ponencia, que es una investigación que venimos realizando con Verónica y con María José Irigoyen y Andrea Tejera, docente de la ORT. Vamos a empezar, Vero empieza y después vamos intercambiando. Vamos a cargar también la presentación. Bueno, buenos días. Es un placer compartir este espacio con ustedes. La investigación que estamos realizando y que vamos a presentar se llama Facilitadores y Barreras para la Educación Inclusiva, identificados por los estudiantes de cuarto año de maestro de educación primaria de los institutos normales de Montevideo en sus prácticas preprofesionales. El equipo de investigación está formado por María José Irigoyen, Elisa Piani, Andrea María Tejera y quien les habla, Verónica Pou. Y es una investigación que fue aprobada por la ANI y por el Fondo Sectorial de Educación CFE Investiga en el 2022. Pero bueno, nos encontramos por cuestiones de organización, nos encontramos realizándola este año. Partimos de la concepción de educación inclusiva como la educación inclusiva pensada como una educación para todos, donde todo el alumnado es bienvenido. Bueno, sabemos que existe un marco legal nacional e internacional que ampara a la educación inclusiva. Se plantea los logros máximos en cada estudiante y cuando pensamos en educación inclusiva, pensamos en entornos que sean amables y acogedores para todos. Y en esta investigación nosotros indagamos las barreras versus facilitadores al aprendizaje y la participación. Barreras y facilitadores en relación a la educación inclusiva son factores que surgen de la interacción del estudiante con el contexto educativo. Esos factores pueden limitar o pueden favorecer tanto el acceso a la educación, las oportunidades de aprendizaje y la participación. Covarrubias realiza una clasificación de barreras basado en las tres dimensiones que se plantean en el índice, en la guía de educación inclusiva. Toma la dimensión cultural, política y práctica. A nivel cultural, pueden constituirse en barreras las ideas, las creencias, los comportamientos que existen en las instituciones y que condicionan la forma de actuar hacia una persona, fundamentalmente en relación a cuando pensamos en personas o estudiantes en situación de vulnerabilidad.
Esas ideas, creencias y comportamientos, cuando favorecen la educación inclusiva, son facilitadores en realidad y tienen que ver con, como docentes, cómo nos posicionamos frente al estudiante. A nivel político, barreras políticas están constituidas por todo lo que es la normativa que rige a las instituciones educativas, en qué medida esa normativa se cumple, cómo es la organización del centro educativo, la gestión, la actualización, la capacitación docente. Así como a nivel político puede ser una barrera, también puede ser un facilitador, ¿tá? Cuando esto desencadena prácticas positivas para el estudiante. Y a nivel práctico hablamos de barreras prácticas de dos tipos. Lo que tiene que ver con la accesibilidad, fundamentalmente física, al centro de estudio, pero también la accesibilidad de materiales, y las barreras didácticas que están vinculadas con los procesos de enseñanza-aprendizaje. Para precisar más el concepto de facilitadores al aprendizaje y la participación, bueno, son acciones, recursos, oportunidades que contribuyen al éxito de las experiencias en educación inclusiva. También, como recién decía, podemos pensarlos a nivel cultural, político y práctico. Bueno, un poco presentando ahora la investigación, los institutos normales de Montevideo son un centro de educación terciaria, no universitaria público. Ofrece la carrera de maestro en educación primaria, que abarca el nivel escolar que va de 6 a 12 años, maestro en primera infancia, que abarca de 0 a 6 años, y la tecnicatura en certificaciones de inglés. Esas son las tres carreras que se ofrecen en este centro de estudio. El objetivo nuestro de la investigación, primero que nada, lo que decía hoy quien nos presentó, nosotros somos docentes orientadoras educacionales, las tres, Verónica, María José y yo, trabajamos hace tiempo juntas y bueno, y venimos reflexionando en torno a diferentes temáticas y en cómo podemos aportar también desde nuestro rol, que es docencia indirecta, a la formación de los futuros maestros y maestras. Cuando se abren estos fondos concursables, decidimos presentar esta investigación que nos decidimos por hacer en educación inclusiva, dado los antecedentes que nosotros fuimos viendo en torno a lo que dicen los maestros egresados, en lo que, por ejemplo, hoy decía Nicolás que la tecnicatura, el postítulo de formación en educación inclusiva es uno de los que más egresan porque se nota que hay una carencia en ese sentido en la formación de magisterio. Entonces, bueno, nos interesaba un poco como objetivo describir y analizar la formación inicial docente de los estudiantes de cuarto año de los institutos normales de Montevideo en relación a la educación inclusiva. Eso es nuestro objetivo general, justamente poner hincapié en la formación inicial docente, que es lo que nosotros ofrecemos en esta institución. Los objetivos específicos que nos planteamos fue explorar qué concepción de educación inclusiva tienen sus estudiantes que están en el último año de su carrera. La carrera de maestro en educación primaria es de 4 años, o sea que nosotros estamos trabajando con los estudiantes que ya están por egresar en su último año, o sea que ya vienen con la formación casi terminada. Y bueno, esos estudiantes, por ejemplo, ¿qué concepción de educación inclusiva traen o sostienen o defienden de alguna forma? Y bueno, y también cómo relacionamos eso con la práctica preprofesional de esos estudiantes. La carrera de magisterio tiene un fuerte componente en la práctica. Ya desde el segundo año los estudiantes van a las escuelas públicas a hacer su práctica, destinan 3 días a la semana, 4 horas por día a estar en las escuelas. Entonces queríamos identificar ya en estudiantes avanzados qué barreras conciben ellos o ven ellos o perciben ellos que interfieren en la posibilidad de implementar una educación inclusiva en sus prácticas, y también a ver si reconocen los facilitadores para el desarrollo de la práctica en educación inclusiva. Algunas
preguntas que nos orientaban la investigación, que también tiene que ver con los antecedentes que fuimos buscando en relación a la investigación, es cómo se compone la formación en educación inclusiva que reciben los estudiantes de la carrera de maestro en educación primaria, cómo conceptualizan los estudiantes esa concepción de educación inclusiva y qué barrera y qué facilitadores identifican en sus prácticas preprofesionales para llevar adelante una enseñanza desde el paradigma de la educación inclusiva. Las estrategias de investigación, esta es una investigación de tipo exploratorio, tiene una metodología mixta, es decir, hacemos un estudio cuantitativo, pero también cualitativo. Y bueno, la población de estudio, como ya les venía diciendo, son estudiantes que están en el último año de la carrera de maestro en educación primaria y que estén cursando o hayan cursado la práctica docente de cuarto año. Es decir, para poder tener elementos para reconocer esos facilitadores y esas barreras. Los instrumentos que nosotros utilizamos, en primer lugar, hicimos un análisis documental de los programas del Plan 2008, que es un plan que ahora ya está quedando sin vigencia porque estamos frente a la transformación educativa. Este plan es para aquellos estudiantes que empezaron su formación antes del año 2022, ¿sí? Y es del Sistema Único Nacional de Formación Docente. Así que estamos en ese plan, 2008, no, o sea, es el plan vigente para cuarto año, no así para los estudiantes que ingresan a la carrera, pero bueno, nosotros como estamos, ya les digo, con estudiantes de cuarto año, teníamos que ir a esos programas, más adelante se hará una comparación entre unos y otros, pero eso posteriormente. También hicimos un cuestionario censal, es decir, que queremos abarcar a toda la población objetivo de la investigación, es decir, todos los estudiantes de cuarto que estén cursando o hayan cursado la práctica docente. Y por último, y el tercer instrumento que nosotros decidimos utilizar fue hacer grupos de discusión para poder indagar más en profundidad lo que recogemos de los cuestionarios censales y del análisis documental, que en esa etapa es en la que estamos, en la de los grupos de discusión. En cuanto a la primera etapa, realizamos el análisis de los programas de la carrera de maestro de educación primaria del Plan 2008. En los programas encontramos un curso específico, que es el Seminario de Aprendizaje e Inclusión, que los estudiantes tienen en cuarto año. Es un seminario de 30 horas y se encuentra en el último año de la carrera y es donde se trabaja específicamente el tema de la educación inclusiva. En otros cursos del núcleo de formación común tenemos varios conceptos que están vinculados a lo que es la educación inclusiva, a la educación inclusiva desde la perspectiva de los derechos. Y también lo otro importante que tienen los demás cursos es que si bien no trabajan directamente la educación inclusiva, hay una apertura a la posibilidad de trabajar problemáticas que identifiquen los estudiantes en sus prácticas. Obviamente que siempre esto va a depender del recorte de la priorización de conceptos a trabajar realizada por el docente, considerando su libertad de cátedra. Bueno, para finalizar, en relación a esta primera etapa, hay, si bien tal vez no toda la que querríamos, pero hay algo de formación en educación inclusiva que reciben los estudiantes de cuarto año del Plan 2008. En la segunda etapa de la investigación realizamos el cuestionario censal, participaron 86 estudiantes, en un total de 196 estudiantes que tenemos cursando cuarto año de magisterio, y todos ellos están cursando la práctica docente. Bueno, en este cuestionario los estudiantes respondieron sobre, bueno, ¿qué entienden por educación inclusiva? Respondieron sobre la formación en torno a la educación inclusiva que ellos han recibido a lo largo de la carrera. También investigamos sobre el conocimiento de autores y el conocimiento del marco normativo referente a la educación inclusiva. Y también indagamos las barreras y los facilitadores que ellos identifican en las prácticas preprofesionales.
Les pedimos, primero que nada, 2 palabras que ellos vincularan con educación inclusiva, y bueno, y aparece diversidad, y los estudiantes vinculan educación inclusiva con diversidad, con oportunidad, con empatía, con exclusión, con respeto, apoyo, justicia, etcétera. Pero aparece ahí fundamentalmente el término diversidad. Cuando les preguntamos qué entienden ellos por educación inclusiva, un 90% de los estudiantes poseen el concepto de que la educación inclusiva es una educación para todos, implica educar a todos, bueno, desde la perspectiva de derechos, una educación que debe llegar a todos, que considera la diversidad, que todos tienen derecho a acceder a la educación. Entonces vemos que el concepto de educación inclusiva los estudiantes de 4º año lo tienen, lo manejan. En cuanto a las barreras que ellos identifican en sus prácticas, tenemos un 84% casi que sí identifican barreras, dificultades, obstáculos para la puesta en práctica de ese concepto que ellos tienen de educación inclusiva en la escuela. Y bueno, y un 16% no identifican barreras. ¿Qué barreras se identifican en sus prácticas? Bueno, la mayor parte de los estudiantes identifican barreras prácticas, fundamentalmente barreras didácticas, que ahora las vamos a ver. El menor porcentaje barreras culturales y políticas, un 11%. En cuanto a las barreras culturales que identifican, los estudiantes plantean que existen tensiones entre el enfoque planteado desde la educación inclusiva, cómo debería de ser esa educación inclusiva y cómo se actúa después en la práctica en función del sistema. Y ahí encontramos como tensiones, contradicciones, a nivel cultural, por ejemplo, existen en las instituciones educativas algunas ideas, algunos instituidos que es como son difíciles como de cambiar y que llevan tal vez más tiempo, más proceso. Por ejemplo, lo que tiene que ver con las etiquetas de los estudiantes, si tenemos un estudiante con X diagnóstico o tenemos un estudiante que toma medicación, entonces queda como esa etiqueta y muchas veces se pierde como el conocimiento y ver otras posibilidades del estudiante y queda, bueno, es el TEA o es el niño que toma una pastilla, entonces, bueno, eso actúa como una barrera. En cuanto a las barreras políticas, los estudiantes plantean que hay una contradicción también entre lo que es el deber ser planteado en la normativa y lo que sucede después en la realidad. Existe un vacío, plantean ellos, entre lo que es el marco legal que ampara la educación inclusiva y la práctica. A nivel de las barreras prácticas, la mayoría de las barreras que identifican son las didácticas. Y allí sostienen que hay falta de formación para trabajar desde la concepción de educación inclusiva, cómo planificar desde la perspectiva de la educación inclusiva. O sea, tengo el concepto, sé que educación inclusiva implica llegar a todos, trabajar con todos, pero bueno, ¿cómo hago eso? Después, ¿cómo lo materializo, lo concretizo en la práctica? También plantean la falta de recursos humanos, la necesidad de más maestros, de más asistentes personales, y bueno, y la falta de recursos didácticos también. Y en cuanto a la accesibilidad, bueno, las barreras arquitectónicas, los problemas de accesibilidad al centro educativo. En cuanto a los facilitadores, a la hora de llevar adelante las prácticas desde la educación inclusiva, tenemos un 52% que sí identifican facilitadores y un 47, casi 48% que no. En cuanto a los facilitadores que identifican en sus prácticas, tenemos facilitadores culturales, facilitadores prácticos un 31% y políticos un 26,7%. Los facilitadores culturales tienen que ver con la posibilidad de construir comunidad y de establecer valores inclusivos. Los estudiantes plantean que, bueno, que la escolaridad, la comunidad escolar se une, hablan de la importancia de los vínculos en la educación inclusiva. Ellos plantean que los niños son receptivos e inclusores,
naturalmente incluyen cuando hay algún compañero, algún estudiante en situación de discapacidad, por ejemplo, y destacan como facilitador también la importancia de trabajar los valores inclusivos y prácticas de convivencia con todos los estudiantes. En cuanto a facilitadores del ámbito político, los estudiantes plantean la importancia del programa Aprender. La práctica del cuarto, los estudiantes la realizan en escuelas Aprender, que están, bueno, en un contexto sociocultural complejo. La presencia de maestros de apoyo y de maestros comunitarios también son facilitadores. En cuanto a facilitadores prácticos, a nivel didáctico, los estudiantes plantean la importancia de la planificación diferenciada, la realización de adecuaciones curriculares, que bueno, ahí ya en el tema de las adecuaciones y de los ajustes a la planificación, no estaríamos como un paso antes de lo que sería trabajar desde el diseño universal para el aprendizaje, pero bueno, hay un pienso en todos cuando se realiza una adecuación. La planificación diversificada la manejan los estudiantes. Otro facilitador es la formación en educación inclusiva, la presentación de distintos recursos, sobre todo el uso de variados recursos y de tratar de que los conceptos más abstractos poder bajarlos y hacerlos como más concretos para que los estudiantes los puedan comprender. Y el uso de las tecnologías es otro facilitador. Bueno, a modo de cierre, nosotros en la carrera de Maestro de Educación Primaria, el Plan 2008, encontramos que los programas contienen temáticas vinculadas con la educación inclusiva. Los encuestados vinculan la educación inclusiva con el TAC Neurodiversidad, la entienden como una educación para todos, identifican barreras, mayoritariamente prácticas y entre ellas didácticas. También el menor porcentaje reconocen facilitadores. Lo que nosotros encontramos que existe una grieta entre lo que es la formación en educación inclusiva y la práctica. Los estudiantes lo que plantean es que les faltan estrategias, recursos, cómo hacer para planificar una educación que sea para todos, una educación que pueda, una enseñanza, aprendizaje que pueda contemplar la diversidad del aula, cómo ponen en práctica ese concepto que ellos tienen de educación inclusiva. Ahí es donde vemos que hay una grieta, un bache, digamos. Y bueno, en este momento estamos en la tercera etapa de la investigación, nos encontramos realizando los grupos de discusión con los estudiantes, y bueno, la idea de esta investigación es escuchar la voz de los futuros maestros a través de la realización de los grupos de discusión, donde profundizamos sobre la información relevada en el cuestionario. Profundizamos sobre las barreras, los facilitadores, en articulación con la formación en educación inclusiva que ellos han recibido. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Elisa y Verónica, también a las demás integrantes del equipo de investigación que no pudieron participar, pero que también integraron y participaron y están trabajando. Creo que la investigación en educación aporta para poder conocer la realidad educativa que tenemos aquí en Uruguay y también les aporta a las futuras maestras. Es muy, al problematizar con ellas, al participarlas en esta primera etapa y también en el desarrollo de los grupos focales y los grupos de discusión que van a tener, van a salir sumamente enriquecidas, van a poder problematizar, considerar y posiblemente llevarlo a la práctica en los próximos muchos años de trabajo que van a tener. Así que, bueno, agradecerles también esa apertura de trabajo con ellas. En el chat dejaron algunos comentarios.
no a modo de preguntas, pero sí podían identificar también en sus distintos contextos y en sus experiencias y opiniones barreras de tipo principalmente políticas. Eh, es muy interesante en la detección y hallazgos en lo que son las barreras prácticas, porque creo que didácticas que es desde allí que la maestra puede actuar. ¿No? O sea, lo que uno puede hacer es limitado y el poder identificar estas barreras y estos facilitadores van a permitir un abordaje un abordaje educativo más completo y que alcance a todos los estudiantes. En ese sentido es realmente muy valioso. Eh, tenemos unos minutitos más por si quieren hacer alguna consulta. Tenemos aquí un comentario muy interesante que habla de la incorporación de la familia, que la familia puede sumar a disminuir esta brecha que se identifica entre la formación y la práctica. No sé qué opinión tienen. Bueno, en los antecedentes nosotros ya veníamos como identificando esta brecha entre la formación inicial docente y la práctica. También lo vemos en el Censo Nacional Docente del 2018, donde los docentes, cuando valoran su formación en educación, en última instancia están las dificultades de aprendizaje y en las últimas instancias también está el trabajo en educación inclusiva o en el paradigma de educación inclusiva. Si bien hay mucho, y de hecho celebramos que no somos el único grupo de investigación que está en este tema, hay mucho para investigar, bueno, nosotros nos enfocamos en eso. Esos son los resultados que nosotros tenemos, los estudiantes que respondieron el cuestionario y donde estamos haciendo los grupos de discusión. Sí mencionan lo de la comunidad educativa, pero más que nada en la escuela, sin duda la familia tiene un papel fundamental, no solo en la educación inclusiva, sino en la educación en general. Y la articulación de la familia y la escuela es algo que en cualquier aspecto de la educación de los niños y niñas es interesante. En relación también al nuevo plan de formación de maestros, el plan 2023, es un plan que tiene un enfoque competencial. Cuando vayamos a trabajar con él, ahí tal vez podamos responder también a esta pregunta que tiene que ver con cuáles son las capacidades y las competencias que un docente debe tener para promover una educación inclusiva con un enfoque de derechos. Porque el plan 2008 es un plan basado en contenidos y actualmente se está trabajando mucho desde lo competencial, desde las competencias que necesita tener el docente, sobre todo en lo que tiene que ver con la capacidad de resiliencia, de empatía, de autorregulación, que le den herramientas para enfrentar situaciones complejas que se presentan día a día en las aulas. Y un poco también lo que decía Aldo al principio, que hacía la metáfora del pez y el agua. Bueno, nosotros estamos como viendo el agua, ¿no? Viendo qué pasa en la formación inicial docente, qué dicen los estudiantes de su formación. Y bueno, notamos que era una hipótesis que tenemos, que hay ahí una grieta entre la práctica y la teoría. Y bueno, y nosotros también en esto de investigar, tratar de reflexionar en torno a la práctica con teoría, pero también con producción de conocimiento, que eso es lo que también nosotros queremos destacar, ¿no? Poder producir conocimiento desde el lugar donde se forman los futuros educadores y educadoras. Muchas gracias. Tenemos un espacio para una última consulta y realmente es muy interesante. Nos consultan acerca de la posibilidad de diversificar las evaluaciones y después una consulta bien concreta si es para detectar y eliminar o minimizar las barreras. ¿Se necesitaría realizar una evaluación psicopedagógica contextualizada? La evaluación psicopedagógica nos va a aportar sobre el perfil de aprendizaje de un niño, ¿tá? Y ahí estamos pensando en el niño, en las dificultades que pueda tener a nivel del aprendizaje.
Cuando pensamos en barreras, tratamos de movernos al contexto, al entorno educativo, a la institución. O sea, está bien identificar y conocer la situación de cada niño, y si un niño tiene una dificultad de aprendizaje, poder conocer, tener un diagnóstico. Pero cuando pensamos en barreras, la importancia de detectar, de eliminar, de generar posibilidades desde, bueno, ¿qué hago yo? ¿Cómo me posiciono como docente frente a este niño que sé que tiene una dificultad de aprendizaje? Bueno, pero desde el afuera, desde el entorno, desde el contexto educativo, ¿cómo facilitar el aprendizaje? ¿Cómo minimizar las barreras? Por ejemplo, básicamente, si un niño no lee en letra imprenta minúscula y lee solo imprenta mayúscula, bueno, si yo le doy un texto en imprenta minúscula, estoy poniendo una barrera. En cambio, si le llevo un texto en imprenta mayúscula, estoy generando un facilitador. Estoy posibilitando el acceso a ese texto. O sea, las barreras las tenemos que pensar nosotros, más como docentes, y esto implica reflexión, trabajo en equipo, colaboración. Claro, y no solo el docente, también el contexto, ¿no? También el sistema educativo en general, y también esto como un aporte a políticas educativas nos parece también importante. Muy bien, muchas gracias, Elisa y A Verónica. ustedes. Realmente muy relevante esta concepción de educación inclusiva que quita el foco del problema en el estudiante y lo transfiere hacia el entorno, hacia las barreras y hacia también las oportunidades que se pueden lograr teniéndolas presentes. Muchas gracias. Gracias. Chao, gracias.